llegó. Bueno, ya está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, ¿ya está conmigo? ¿Sí o no? Sí, amén. Primera de Tesalonicenses 4:13. Vaya por allá, por favor. Y bueno, voltee con el que está a su lado y dígale lo siguiente: no ignores que seremos arrebatados. Dígale que está a su lado: no ignores que seremos arrebatados. Muy bien, vamos allá a leer, por favor. Dice así la palabra de Dios. Si le da un poquito más, Jorge, está bien, de volumen. Dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, o sea, va dirigido a cristianos, que ignoréis, diga ignoréis, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, ¿quién, hermanos? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá de los cielos, del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, diga nosotros, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué, hermanos? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos, ¿para qué? Siempre con el Señor. ¿Cuántos quieren estar siempre con el Señor? Amén. Que Dios bendiga su palabra. ¿Puede sentarse? ¿Verdad? Entonces, no ignoren la segunda venida de Cristo, no ignoren que seremos arrebatados. Ese es el tema principal entonces del apóstol Pablo en esta carta a los tesalonicenses, especialmente en el capítulo 4. Pero pregúntale, o te has preguntado, ¿por qué tendría que venir Cristo por segunda vez? ¿Por qué tendría que venir Cristo por segunda vez? ¿Se han preguntado? O al menos, bueno, pregúntense ahorita, ¿no? Y denme una respuesta también si quieren, si gustan. ¿Por qué Cristo tendría que venir por segunda vez? Pregúntale que está a tu lado si te da la respuesta. ¿Por qué Cristo tendría que venir por segunda vez? ¿Alguien puede decirme? Para dar el cumplimiento a su promesa, hermanos. Simplemente por eso. Para dar el cumplimiento a su promesa de que Él vendría por nosotros, de que Él vendría sobre las nubes y nos arrebataría a vivos y a muertos. O sea, simplemente para dar el cumplimiento de su promesa. Algunos teólogos sostienen, en cuanto al punto del arrebatamiento, sostienen que el arrebatamiento ocurrirá después de los 7 años de tribulación, es decir, después de la gran tribulación. Otros teólogos sostienen que la iglesia de Jesucristo será arrebatada después de 3 años y medio de tribulación, es decir, antes de la gran tribulación. Pero, ¿qué postura debemos de tener tú y yo? Esas son las dos posturas que hay, antes de la gran tribulación y otros después de la gran tribulación. Pero, ¿qué postura debemos de tener tú y yo? ¿Verdad? ¿Ha pensado en eso? Bueno, sin duda, de que si es antes o si es después de la gran tribulación, lo cierto es que Cristo vendrá otra vez. Eso es lo que tenemos que enfatizar, que ya sea que venga antes de la tribulación o después de la gran tribulación, lo cierto es que Cristo va a venir, ¿verdad? Y va a venir por nosotros, y va a venir por su iglesia, ¿verdad? Entonces la postura que debemos de tener es simplemente estar preparados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Estar preparados. Por lo que vemos ahorita, los acontecimientos del mundo, las guerras, rumores de guerra, pestes y terremotos, todo lo que se ha mirado. Bueno, hermanos, sin duda, ¿verdad? No cae mal recordar que Cristo va a venir otra vez, que Cristo va a venir sobre las nubes. Para los que leen la Biblia, el tema de la venida de Jesús debería de ser una de las más importantes doctrinas, ¿verdad? Para los que leen la Biblia. ¿Cuánto leen la Biblia? Nomás uno. ¿Cuánto leen la Biblia? Bueno, ya son 3, ¿verdad? Entonces, el tema de la segunda venida de Cristo debería de ser una de las doctrinas más importantes de la Biblia. ¿Por qué? Porque será el cumplimiento entonces del arrebatamiento, será el cumplimiento de lo que Pablo está diciendo en 1 Tesalonicenses 4, donde miramos del 13 al 17. La venida de Cristo, o sea, su segunda venida, es mencionada más de 300 veces en el Nuevo Testamento. Escucha esto.
más de 300 veces en el Nuevo Testamento. Una vez por cada 25 versos. Una vez por cada 25 versos. Existen más versículos de la segunda venida de Cristo que de la primera venida de Cristo. Hay capítulos enteros sobre el segundo advenimiento, como capítulo 24, como capítulo 25, como Marcos 13 y como Lucas 21. Entonces, sin duda, el tema de la venida de Cristo es algo muy importante. Y sin duda, es una doctrina apostólica, ¿verdad? El escritor de la carta de los Hebreos dijo lo siguiente en Hebreos 10:37. Si quiere, yo se lo leo por usted. Hebreos 10:37 dijo lo siguiente, el escritor. Se cree que fue Pablo. Dice, porque aún un poquito, diga un poquito. Aún un poquito y el que ha de venir, vendrá y no tardará. O sea, sin duda los apóstoles tenían como importante entonces la doctrina del arrebatamiento, la doctrina de la segunda venida de Cristo, ya que se menciona más de 300 veces en el Nuevo Testamento. Pero dice aquí por un poquito, un poquito. Y quise, ¿verdad?, meterme a estudiar qué palabra griega es poquito, y es la palabra micrón, así como omicrón, pero es la palabra sin la O, ¿verdad? Micrón. Y esta palabra micrón del griego significa espacio pequeño. O sea, los apóstoles, ellos consideraban que Cristo regresaría otra vez por su iglesia en un espacio pequeño de tiempo. También significa, hermanos, un poquito o un poco de tiempo. Entonces, a pesar de que la Biblia dice que Cristo, ¿verdad?, vendría en un poco de tiempo, Pedro dice lo siguiente. Pedro dice, o no sabéis, ¿verdad?, que para Dios un día, 1000 años son como, ¿qué, hermanos? Como un día. 1000 años son como un día. Entonces, ellos estaban mirando en ese tiempo, ¿verdad? En ese tiempo donde entonces, después de Jesús, han transcurrido 2000 años. ¿Cuántos? 2000 años. O sea, en el tiempo de Dios, ¿verdad?, han pasado solamente ¿cuántos días, hermanos? Como 2 días, ¿verdad? Como 2 días en el tiempo de Dios. Entonces, a pesar entonces de que Hebreos dice que en un poquito de tiempo el que ha de venir vendrá, hay gente o hay burladores que niegan entonces que Cristo va a venir. Hay gente, y la Biblia le llama burladores. Hay pastores, motivadores que afirman que Cristo ya no vendrá. ¿Ha escuchado eso? ¿Verdad? Que afirman que Cristo ya no vendrá. Otros afirman que no puede venir hasta que seamos ricos y prósperos. ¿Ha escuchado eso también? ¿Verdad? Que Cristo no puede venir hasta que seamos ricos, prósperos. Otros dicen que, bueno, Cristo ya no vendrá porque ya el reino lo hemos establecido nosotros, ¿verdad? Que estamos en el reino aquí y ahora. Y también hay gente como, por ejemplo, Dante Gebel, que se burló de la predicación de Gigi Ávila. No sé si han mirado ese video en el YouTube, donde se burla, ¿verdad?, de la predicación de Gigi Ávila, donde él menciona que Cristo viene en breve, viene pronto. Y Gigi Ávila dice, no, los que esperan a Cristo, ¿verdad?, son como unas ratas desesperadas, ¿verdad?, como unas ratas desesperadas que buscan una escapatoria. Entonces, sin duda hay gente famosa dentro de la farándula o del cristianismo, ¿verdad?, que niegan o se burlan de la segunda venida de Cristo. Estamos en una época de predicadores entonces que se burlan de eso, y eso mismo también nos lo advirtió el apóstol Pedro. Vaya ahora sí a 2 de Pedro 3:3, 2 de Pedro. La segunda carta de Pedro, capítulo 3 y verso 3, nos advierte entonces que en los últimos tiempos venían personas que se burlarían si usted cree que Cristo viene por segunda vez, si usted cree que Cristo vendrá pronto, ¿verdad? Y sin duda me ha tocado mirar a mí también personas que se burlan de nosotros porque creemos que Cristo va a venir pronto. ¿Cuántos dicen amén? Que Cristo va a venir por segunda vez. Entonces, 2 de Pedro 3, versículo 3, dice lo siguiente. Sabiendo primero esto, o sea, sepan esto, dice el apóstol Pedro, 2 de Pedro 3:3, que en los postreros días, o sea, estamos en los postreros días, estamos en los últimos tiempos, vendrán, ¿qué, hermanos? Vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y el verso 4, y diciendo, verso 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su segunda venida? ¿Dónde está la promesa del arrebatamiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Eso dicen entonces los burladores. Los burladores. Y la palabra burladores, hermanos, aquí del griego, significa maestro falso. Maestro falso. Entonces, todo aquel que niega que Cristo no vendrá por segunda vez, o todo aquel que se opone al arrebatamiento, es un maestro, ¿qué, hermanos? Es un maestro falso. Eso es lo que significa la palabra empaquites,
¿verdad? De palabra burlador es maestro falso y burlador. Entonces, dicen estos maestros falsos, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su segunda venida? Y lo terrible es que también algunos que dicen ser cristianos ignoren o duden o nieguen el arrebatamiento o su segunda venida. Eso es lo triste también, ¿verdad? Que algunos de los que somos cristianos duden o nieguen, ¿verdad?, del arrebatamiento o la segunda venida de Cristo en las nubes. Este verso de 2 de Pedro 4:3, fíjate, te lo voy a leer en Dios habla hoy, dice lo siguiente: y los maestros falsos o la gente burladora, la gente que se burla de la segunda venida de Cristo, dice Dios habla hoy, 2 de Pedro 4:3, preguntará, ¿qué preguntará? Dice, ¿qué pasó con la promesa de Cristo que iba a volver? Así con signos de interrogación. Dios habla hoy. Dice, ¿qué pasó con la promesa de que Cristo iba a volver? Y murieron nuestros padres y todo sigue igual desde que el mundo fue creado. Entonces, sin duda, hermanos, estamos en tiempos donde literalmente gente se burla de la segunda venida, ¿verdad? Yo fui a Arizona hace poco, no sé, un mes tal vez, y yo escuché, en mis oídos escucharon que un familiar le dijo a mi esposa, ¿verdad? Bueno, eso de que Cristo va a venir desde que estaban mis abuelitos, ¿verdad? Me acuerdo desde hace años. Entonces, desde que yo iba a la iglesia, esta persona se apartó de los caminos de Dios, ¿verdad? Pero dice, desde que yo iba a la iglesia están con que Cristo va a venir. Recuerden, el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, ¿verdad? Para Dios 1000 años son como un día. Entonces, esa actitud también nos lleva de alguna manera al segundo paso, apostatar de la fe, ¿verdad? Separarse de Dios. Y eso es exactamente entonces lo que estaba haciendo esta persona que se burló. Yo escuché cuando se burló enfrente de mi esposa. Entonces, la actitud de la iglesia espiritual, la actitud tuya, la actitud mía, la actitud de aquellos que realmente, ¿verdad?, creen en esta doctrina apostólica, que creen realmente en el arrebatamiento, que tienen la convicción de que todas las cosas que están sucediendo simplemente son el cumplimiento de la pronta venida de Jesús. ¿Qué debe pensar? Bueno, Apocalipsis 22:17, yo se lo voy a leer. Apocalipsis 22:17, en Biblia lenguaje sencillo, dice lo siguiente: el Espíritu de Dios, ¿cuántos tienen el Espíritu de Dios? ¿Nomás 3? ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? Bueno, ya todos. Bueno, el Espíritu de Dios y la esposa del Cordero dicen, sabemos que la esposa del Cordero somos nosotros la iglesia, ¿cuántos dicen amén? Dicen, ven Señor Jesús, y todos los que estén escuchando digan, ven Señor Jesús, y el que tenga sed y quiera agua, que venga y tome gratis el agua de la vida eterna. Entonces escucha bien, los que escuchen digan, ven Señor Jesús. Entonces, ¿cuál es la actitud de nosotros como iglesia espiritual? ¿Cuál es la posición que debemos de tener, ¿verdad?, a diariamente? Ven y ven Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Esa es la posición, ¿verdad? Aunque tenemos planes, ¿verdad? Tenemos planes, tenemos metas, tenemos propósitos, pero por encima de todas esas metas y propósitos, debemos de decir como iglesia espiritual, Señor, ven Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Ven Señor Jesús. ¿Será mejor estar aquí o estar con el Señor? Estar con el Señor. Entonces, ven Señor Jesús. Entonces, un importante propósito de Pablo entonces a los tesalonicenses fue que no ignoren, diga ignorar, que no ignoren la doctrina del arrebatamiento en que vivos y muertos serán, ¿verdad?, transportados por las nubes o hacia las nubes. Ahora sí, regrese a 1 Tesalonicenses 4:13, donde comenzamos. Y dice entonces el apóstol Pablo, pero en un tono de preocupación por los tesalonicenses. En ese momento los tesalonicenses, hermanos, de los que creyeron en el Evangelio de Cristo, algunos ya habían muerto, de los primeros creyentes que creyeron en el mensaje, ya habían muerto, ¿verdad? La iglesia, cuando Pablo escribe a Tesalónica, se encontraba con algunas bajas de personas que habían muerto por la persecución, pero tenían la fe en Cristo, otros por diferentes, ¿verdad?, situaciones habían muerto. Y esa es una de las razones que Pablo quiere consolar a la iglesia de tesalonicenses, de que no ignoren que los muertos en Cristo serán, ¿qué, hermanos?, arrebatados, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido muertos en Cristo? Pero esos muertos en Cristo serán arrebatados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces serán arrebatados. Dice 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, o sea, es para nosotros, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que mueren, para que no
os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, claro que los que no tienen fe en Cristo Jesús no tienen la esperanza de ser arrebatados, ¿verdad?, cuando suene la trompeta. No tienen la esperanza entonces de ser entonces resucitados para vida eterna. Entonces la palabra ignorar, porque ese es el punto importante aquí, al menos de este verso, la palabra donde dice no, que no ignoréis, ignorar o ignoréis, esta palabra es una partícula negativa que significa desconocer. O sea, no quiero que desconozcan. No quiero que desconozcan que los muertos en Cristo serán arrebatados. Y esta misma partícula negativa, hermanos, significa no saber por falta de información. Entonces Pablo está diciendo, no quiero, ¿verdad?, que estén en una situación de que no saben por falta de información. O inteligencia también significa. Y esta misma palabra significa sin entender. Entonces Pablo está preocupado por los tesalonicenses, ¿verdad?, para que no estén sin entendimiento acerca del arrebatamiento, acerca entonces de la segunda venida de Cristo. Y el verso 17, si te pasas al verso 17, dice lo siguiente: luego nosotros, o sea, después de que los que ya durmieron, ¿verdad?, van a ser arrebatados, dice, luego nosotros, diga nosotros. Luego nosotros, los que vivimos, los que estamos, ¿verdad?, en el 2022, los que estemos en el siglo 21 o en el siglo 22, en el que sea, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos, en las nubes, digan las nubes, en las nubes, para recibir al Señor, ¿en dónde, hermanos? En el aire. Y así estaremos siempre, siempre con el Señor. Qué tremendo ese verso, ¿verdad? Al menos a mí me da mucho ánimo, esperanza y tranquilidad de saber en quién he creído. Entonces aquí el verso 17 dice, seremos arrebatados, ¿verdad?, de la palabra griega harpazo. La palabra griega harpazo, que significa, hermanos, esto, fíjense bien, la palabra arrebatado significa apoderarse. Entonces Cristo, hermanos, se va a apoderar de su iglesia en ese momento, ¿verdad?, que tiene el Padre, el día y la hora que tiene el Padre Dios. Cristo vendrá sobre las nubes y se apoderará de su iglesia. Pero también esta palabra arrebatados o harpazo tiene varias aplicaciones. También significa capturar. ¿Qué significa, hermanos? Capturar. ¿Ha visto usted una persecución de un policía persiguiendo a una persona? Es difícil que no lo capture, ¿cierto? Y como, ¿verdad?, también un cazador, cómo captura a su presa. Usted miraba en el Animal Planet y todo eso, ¿no? Cómo los cazadores cazan, capturan a sus presas. Pues de esa manera, hermanos, ¿verdad?, Cristo va a capturar a su iglesia en ese momento que, ¿verdad?, sea un abrir y cerrar de ojos, en el momento entonces del arrebatamiento, en el momento entonces que Cristo venga por su iglesia, va a capturar a su iglesia. También significa atrapar. ¿Qué significa, hermanos? Atrapar, o sea, va a atrapar a su iglesia. O sea, no va a haber escapatoria. A los que creen en su nombre, Él los va a atrapar para transportarlos sobre las nubes. Esta palabra, hermanos, arrebatados, harpazo también, describe la acción del Espíritu Santo al transferir a Felipe. ¿Se acuerdan que Felipe fue transportado por el Espíritu Santo a otro lugar? Esta misma palabra, arrebato o arrebatados, también se usa cuando Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Recuerdan que Pablo dice que fue arrebatado, transportado al tercer cielo. O sea, él fue capturado, Pablo fue capturado, ¿verdad? No sabe si en espíritu, no sabe si en la carne, pero fue capturado por el Señor Jesucristo y lo transportó, ¿a dónde, hermanos? Al tercer cielo. Fue, ¿verdad?, capturado y llevado allá donde él escuchó cosas, ¿verdad?, que eran inefables, no podían hablarse, misterios que él escuchó. Entonces esta es la misma palabra que se usa entonces para la transportación de Pablo al tercer cielo, que está en 2 Corintios 12:2 y también está en 2 Corintios 12:4. Entonces es interesante la forma en que seremos arrebatados. La otra palabra que aparece en Tesalonicenses 4:17 es en las nubes. ¿Saben qué, hermanos? Es en las nubes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Jesús nos arrebatará en las nubes y no desde el piso o desde el suelo? ¿Por qué?
¿Por qué Jesús nos va a arrebatar en las nubes y no desde el piso? ¿Por qué Jesús? ¿Quieres saber por qué? Porque Él fue llevado arriba entonces en una nube en su ascensión. Y de la misma manera que Él fue llevado, ¿verdad?, en una nube, Él volverá en una nube. Y de esa misma manera que Él volvió en la nube, nos llevará en una nube. Nos llevará sobre las nubes. Hechos 1.9. Fíjate bien, Hechos 1.9. Dice lo siguiente. Y habiendo dicho estas cosas, o sea, Jesús, está hablando de Jesús, ¿verdad? Si quiere yo se lo leo. Viendo ellos, cuando Jesús ya se iba a ir, fue alzado, o sea, Jesús fue alzado y le recibió una nube. ¿Qué le recibió, hermanos? Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿De cuáles ojos? De los que lo estaban viendo, cuando Él ascendió al cielo. Lo recibió, o sea, la nube tiene el orden, ¿verdad?, de llegar y postrarse ante Él y llevarlo. También Apocalipsis 1.7 dice que seremos arrebatados en las nubes. Es decir, que las nubes son la carroza triunfal. Las nubes son el transporte de nosotros. Ya no va a estar el Ferrari, ya no va a estar el Chevy, ya no va a estar el Honda, ya no va a estar el Hyundai, ya no va a estar ningún carro, ¿verdad? Vamos a usar más que las nubes en ese momento que seamos transportados. Será nuestra carroza triunfal. Apocalipsis 1.7, fíjate, Apocalipsis 1.7 y 8 dice lo siguiente: he aquí que viene con las nubes. ¿De quién está hablando? De Jesús. He aquí que viene con las nubes. Cristo viene con las nubes. Y todo ojo le verá. Todo ojo, fíjate bien esto, qué interesante. Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, o sea, el pueblo que no lo aceptó, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, dice, amén. O sea, que así sea, que venga con las nubes. Y dice el verso 8, yo soy, dice Jesús hablando de Él mismo, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. O sea, esta era una doctrina, ¿verdad?, sin duda esencial y poderosa. Entonces, y el que ha de venir. Jesús mismo se refirió también a su segunda venida y exhortó a sus seguidores a velar y orar para estar listos para ese momento, para ese gran día. Mateo 24:36, creo que lo miramos el domingo pasado, pero dice, pero el día y la hora nadie sabe. O sea, nadie sabe el día y la hora. Los testigos de Jehová pusieron un cierto día, un cierto año, y pues no, Jesús dice que nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dice Jesús. O sea, ningún escatólogo, ¿verdad?, ningún teólogo, ningún erudito sabe el día y la hora en que Cristo habrá de venir, sino solamente Dios el Padre. También, hablando sobre las nubes, 2 ángeles anunciaron, ¿verdad?, a los discípulos que Cristo vendría, ¿verdad?, de una manera personal. Entonces la venida de Cristo es importante dentro de la Biblia y en el Nuevo Testamento. Yo le voy a leer Hechos 1:10 y el 11. Dice, y estando ellos, ¿verdad?, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, ¿quién se iba? Jesús, ¿a dónde? Al cielo, ¿verdad? He aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestidura blanca, o sea, 2 ángeles. El verso 11 dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros, ¿a dónde fue tomado? Al cielo, arrebatado al cielo. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá. ¿Cuántos creen que va a venir? Sí, o sea, sin duda, ¿no? Piensa usted en todas las cosas, acontecimientos. ¿Cree que estamos cerca de la venida del Señor? Bueno, el día y la hora no sabemos. ¿Verdad? ¿Qué postura debemos de tomar? ¿De que viene antes o después de la tribulación? No sé. ¿Verdad? Lo que sí sé es que debemos de estar listos siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Estar listos siempre. Ahora, ¿cómo se conecta la segunda venida de Cristo en la práctica? ¿Cómo se conecta dentro del culto? ¿Cómo se conecta dentro de del servicio de la iglesia cristiana? ¿Cómo se conecta? Bueno, el regreso de Jesús fue conectado, hermanos, con la Santa Cena. ¿Con qué fue conectado? Con la Santa Cena, con algo que nosotros, ¿verdad?, hacemos. Entonces dice 1 Corintios 11:26, yo se lo voy a leer, pero lo que quiero que entiendan hasta este punto, o sea, tantas escrituras, ¿verdad?, de la segunda venida de Cristo y del arrebatamiento, y de alguna manera cómo se conecta
¿Cómo se conecta? Al grado de conectarse de una manera práctica. La segunda venida de Cristo se conecta de una manera práctica en 1 Corintios 11:26. Dice, así pues, dice Pablo, todas las veces que comieses este pan, hablando de los elementos de la Santa Cena, y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, ¿cómo la entrelazaron? La importancia de la segunda venida del Señor al grado de meterlo, ¿verdad?, dentro de la práctica del cristiano. Entonces, cada vez que hacemos Santa Cena, recordamos el regreso del Señor, de que el Señor va a venir otra vez. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces, cada vez. Mateo 24 también nos dice claramente que la segunda venida de Cristo será repentina y sorpresiva. A la hora que menos esperamos ese momento. A la hora que menos esperamos ese momento. Y en ese momento no habrá oportunidad de reflexionar tardíamente. No habrá oportunidad. Porque será en un abrir y, ¿qué, hermanos? Y cerrar de ojos. No habrá oportunidad de reflexionar tardíamente o de arrepentirnos en el último minuto. Como algunos dicen, no, ya en el último minuto. Ni de arrepentirnos de último minuto. La elección que hayamos hecho nosotros, escuche esto, que hayamos hecho, determinará nuestro destino eterno. La elección, si nosotros ya elegimos, ¿verdad?, creer en Cristo, eso va a determinar. Si nosotros elegimos, ¿verdad?, permanecer en Cristo, eso va a determinar nuestro futuro eterno. Si ya elegimos entonces seguir a Cristo, qué hermosa alabanza, ¿no?, al comienzo. O sea, seguir a Cristo, hemos decidido seguir a Cristo. Pero seguirle es seguirle, hermano. O sea, seguirle es seguirle. A veces nos da pereza, estamos cansados, sí, no estamos cansados, pero seguirle es seguirle, ¿verdad? Del griego mexicano, seguirle. Entonces, seguirle determinará nuestro destino eterno. Mateo 24:40, escucha esto. Entonces, fíjate bien, lo que en Mateo 24:40 al 41, lo que podemos observar es la determinación de dos personas. Y determinaron algo diferente las dos personas. Pero su determinación, ¿verdad?, entonces determinaría su destino eterno. Mateo 24:40. Entonces, dice Jesús, en los últimos tiempos, está hablando para los últimos tiempos, entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. O sea, esa es la determinación, lo que escogió. Uno decidió seguir a Cristo y fue tomado. El otro decidió no seguir a Cristo y fue dejado. ¿Ves? Esta es la determinación de cada quien. Y verso 41 dice, dos mujeres, para ilustrarlo, Jesús, dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. ¿Ves? O sea, esto es del diario vivir. Dentro de los que nos rodeamos, no sabemos, ¿verdad?, si tu compañero de trabajo ha decidido seguir a Cristo y será tomado. No sabemos si tu patrón, no sabemos si tu cliente, no sabemos, ¿verdad?, si tus familiares han decidido seguir a Cristo y serán tomados. No sabemos si serán dejados. Lo cierto es que andarán dos juntos y uno será tomado y el otro será dejado. Ahora, escuche bien. Esta parábola no es una estadística de cuántos serán salvos. Escuche esto, porque aquí parece ser que es una estadística, entonces, de que el 50% serán arrebatados y el otro 50% serán dejados. No es una estadística, es una parábola. Es una parábola, entonces, con una expresión para considerar entonces la importancia de los siguientes versos que Jesús quiere hablar. La importancia de los siguientes versos que Jesús quiere hablar. Mateo 24:42. Entonces ahí está la importancia, considerar, dice Jesús, velad. Velad. ¿Usted cree que un velador va a dejar entrar al ratero? No, de ninguna manera, ¿verdad? Le da un macanazo, le da un palazo, le da un resorterazo, pero no deja entrar. Entonces dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto, también vosotros, o sea, los que creemos, estad preparados. Está preparados. Está preparado. ¿Y qué significa estar preparados? Estar decididos, estar determinados, ¿verdad?
que realmente hemos creído en Cristo y lo estamos siguiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que nosotros entonces determinemos, o lo que, más bien, lo que elijamos, eso va a determinar nuestro, ¿verdad? Destino eterno. Entonces está diciendo aquí en el verso 44, sigue diciendo Jesús, por tanto, también vosotros está preparados porque el Hijo del Hombre, ahora ahí dice la palabra, vendrá. Ahora Jesús está hablando como un hecho inevitable, ¿verdad? Él lo está afirmando, él vendrá, pero dice a la hora que no pensáis. Entonces, Él va a venir porque va a venir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Él va a venir porque va a venir. A pesar de que, ¿verdad? En este tiempo muchos predicadores dicen que Él no va a venir. O que no, Él ya vino. Otros predicadores también pueden decir, o dicen, ¿verdad? Erróneamente, que la venida de Cristo fue el día de Pentecostés. Otros dicen que la venida de Cristo es cuando uno muere. Otros dicen que la venida de Cristo entonces, ¿verdad? Es simbólicamente. Pero lo cierto es que Jesús lo está dando por un hecho de que es literal. Él va a venir sobre las nubes. Y la palabra vendrá aquí en el verso 44 significa, hermanos, este verbo, ¿verdad? Que es en tiempo presente, significa arribar. Arribar como cuando un barco está arribando. ¿Verdad? Cuando un barco está arribando entonces al muelle, significa arribar. Entonces Cristo está cada día y cada vez, ¿verdad? Arribando más cerca. Arribando. ¿Verdad? Ya ahorita estamos 2000 años más cerca de Jesús. Ahorita ya pasaron 2000 años, que son para Dios como 2 días, pero ya estamos más cerca de Jesús. ¿Verdad? Más cerca de Jesús. Entonces, finalmente vamos a pasarnos a Tesalonicenses, pero el capítulo 1, que Jesús también ahí, que Pablo, perdón, ahí también nos va a decir algunas cosas interesantes. Y vamos a considerar 4 cosas en Primera de Tesalonicenses 1, del verso 9 y 10. Ahora sí, vaya a su Biblia, si puede acompañarme. Primera de Tesalonicenses 1, 9 hasta el 10. Entonces vamos a mirar 4 observaciones en esos versos, de las cuales podemos nosotros confirmar de qué manera entonces creían estos tesalonicenses acerca de este tema. La Biblia entonces también claramente nos revela que el propósito después de nuestra conversión, fíjate bien el propósito después de que te conviertes en Cristo, ¿verdad? A Cristo. ¿Cuánto hace que te convertiste a Cristo, Silvia? Bueno, vamos a decirle 30 años, 25 años, 20 años, ¿verdad? Isabel, Jorge, Jacqueline y Claudia, Raquel, todos, después de que nacimos de nuevo, después de que nos convertimos a Cristo, según la Biblia, nos revela que el propósito, después de convertirnos, es esperar el regreso de Cristo. Caminando, claro, en una santidad gradual, pero es esperar el regreso de Cristo. Primera de Tesalonicenses 1:9, ¿está conmigo? Dice lo siguiente: porque ellos mismos, o sea, otros mismos tesalonicenses, cuentan de nosotros de la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. ¿De qué, hermanos? ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y qué más? Y verdadero. Fíjate bien. Pásate al verso 10. Dice, y esperar de los cielos, fíjate, después de la conversión, servir al Señor vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, o sea, aclara bien Pablo, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. ¿Cierto? Entonces fíjate bien, después de la conversión de los tesalonicenses, sucedió lo siguiente. Número 1, destronaron a sus ídolos que tenían. ¿Qué sucedió después de la conversión? Destronaron a sus ídolos que tenían. Ahora la pregunta es, o pregunta que está a tu lado, ¿ya destronaste tus ídolos? Pregúntale. ¿Ya destronaste tus ídolos? A ver si ¿ya destronaste tus ídolos? ¿Por qué? Porque recuerdan, después de la conversión, nuestra prioridad es Cristo, ¿cierto? Y a veces teníamos ídolos, no tanto de imágenes, algunas de las veces sí, ¿verdad? Pero muchas de las veces cosas que ocupaban el lugar de Dios, ¿cierto o no? Llámese trabajo, llámese algunas otras cosas, entretenimiento, llámese lo que sea. Pero los tesalonicenses, después de su conversión, se convirtieron de los ídolos a Dios. Es decir, entonces, que destronaron sus ídolos. La pregunta es, ¿hemos destronado nuestros ídolos? ¿Hemos destronado nuestros ídolos? O sea, cada vez, ¿verdad? O cada día, después de nuestra conversión,
¿verdad? Dios es nuestra prioridad, no hay ídolos delante de Dios. La alabanza comenzó con esa canción, ¿verdad? Con esa alabanza, que no hay Dios como Él, ¿verdad? No hay Dios como Él, no hay nada. Entonces, en segundo lugar, según aquí Pablo, en los tesalonicenses, esperarían de los cielos a Jesús. ¿Cuál es entonces el segundo propósito después de la conversión? Esperar de los cielos a Jesús, ya que todo está cumplido, ¿verdad? Todo está pues por darse este acontecimiento. Entonces la pregunta es, ¿está usted esperando de los cielos a Jesús? ¿Está usted esperando o hay algo que le amarra más a lo terrenal, que la espera, ¿verdad? En los cielos de Jesús? Los tesalonicenses entendieron esto, ¿no? Y ellos, Pablo le dice, esperen de los cielos a Jesús. Y número 3, dice también que se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Cuando comenzó el servicio nos dijeron, ¿verdad?, que nuestro servicio no es en vano. Nuestro servicio no es, ¿qué, hermanos? No es en vano. Y simplemente es algo básico después de la conversión, el servir al Dios verdadero, ¿verdad? Después de nuestra conversión. A mí me da gusto, ¿no?, que los jóvenes andan sirviendo, hasta Moisés, que es un adolescente, ¿verdad? Y la mayoría de ustedes son servidores. Pero eso es lo menos que se espera de nosotros, hermano. O sea, eso es lo menos que se espera de nosotros. ¿Recuerdan a Pablo después de su conversión? ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Pablo cuando miró esa luz resplandeciente? ¿Cuáles fueron las primeras palabras? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Recuerdan o no? ¿Qué quieres que haga, Señor? Inmediatamente después de su conversión. Inmediatamente, o sea, por eso, o sea, el servir es algo básico del creyente. Si nos quejamos, ay, que estoy sirviendo mucho, que nos hacemos así como, no. Uno se puede cansar, ¿verdad?, por el servicio, pero enfadar o detestar el servicio es otra cosa, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque el servir es algo básico. Dice el pastor Julio Márquez que el que no sirve, ¿verdad? Entonces vemos aquí, entonces el servicio al Dios verdadero. Y la pregunta sería, ¿está usted sirviendo al Dios verdadero? ¿Cuántos dicen amén, pues? ¿Nadie? ¿Sí o no? Sí, o sea, de alguna u otra manera estamos sirviendo al Dios verdadero. Y número 4, fíjate bien, en el verso 10, ¿verdad? Están esperando al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Pablo se incluye allí. ¿Miras eso en el verso 10? Quien nos librará de la ira venidera. Entonces, la cuarta observación a los tesalonicenses es que ellos sabían y entendían bien que Jesús, ¿verdad?, o que Dios los libraría de la ira venidera. Sin duda, ¿verdad?, el mundo no camina muy bien y va para peor, pero ¿está usted convencido de que Dios lo librará de los juicios por venir? ¿Está usted convencido de que Jesucristo, ¿verdad?, nos librará de los juicios por venir? Vamos a decir, ¿verdad?, de la gran tribulación. Vamos a decir de realmente una guerra desastrosa, ¿no? De esas guerras que pueden matar a millones en minutos, en segundos, ¿no? ¿Está usted seguro? ¿Usted confía? ¿Usted, verdad, tiene esa convicción de que Cristo lo va a liberar? Yo sí la tengo, hermanos. O sea, yo he creído, ¿verdad?, que así como Dios sacó a Lot, Él quería sacar a más, ¿verdad? No solamente a Lot y sus hijas, Él quería sacar a muchos más antes de que Dios, hermanos, hiciera descender fuego, azufre, ¿verdad?, a Sodoma y Gomorra. Los arqueólogos han encontrado muchas piezas y elementos, ¿verdad?, de ese azufre que cayó, ¿verdad?, en Sodoma y Gomorra. Claro que han encontrado las ciudades Sodoma y Gomorra. Encontraron también partes de la estatua, ¿verdad?, de sal que hubo. Entonces vemos que el plan de Dios era salvar a más que solamente Lot, ¿verdad?, y sus hijas, su familia. Pero no todos creyeron, ¿verdad? Pero no todos creyeron al mensaje. Pero lo que sí nosotros podemos creer es que Dios los sacó antes de ser destruida esa tierra, ¿cierto o no? Entonces aquí Pablo está diciendo, ¿quién los librará de la ira venidera? Tenemos que estar convencidos de que Jesucristo nos va a librar, ¿verdad?, antes de que vengan entonces los juicios de Dios sobre esta tierra, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque también así libró a Noé. ¿Recuerdan a Noé y 7 más, dice la Biblia, que fueron librados del diluvio? ¿Verdad? Pero ¿quiénes fueron los que fueron librados? Los que entraron al arca, ¿no? Que el arca tipifica a Cristo, ¿no? La cruz de Cristo. Entonces los que fueron librados, los que entraron,
Pero ahí vemos otra vez más el Dios que protege, ¿verdad? Que protege a los que creen en Él, a los que permanecen en Él. Fueron librados de la ira de Dios, del diluvio. Y está comprobado el diluvio, ¿verdad? Científicamente. Entonces vemos también aquí que Pablo dice, quien nos librará de la ira venidera, ¿verdad? Y de los misiles de Putin cuando nos aviente bombas, ¿verdad? Esas poderosas. Bueno, yo creo que Cristo nos va a librar de lo peor que pueda suceder en este planeta. De lo peor, porque Pablo lo está diciendo aquí. Entonces, ¿por qué tendría que venir Cristo por segunda vez? Deme la respuesta. Él lo prometió. Porque Él lo prometió. ¿Por qué Cristo tendría que venir por segunda vez? ¿Por qué tendría que darse el arrebatamiento? Para dar cumplimiento a sus promesas, hermano. Y si Él dijo, Él lo va a cumplir. Amén. Si Él dijo, Él lo va a cumplir. O sea, y en el momento que Él quiera, la hora que Él quiera, entonces Él dará cumplimiento al arrebatamiento, a la promesa de ser arrebatados, sea antes o después de la tribulación. Lo cierto es que Cristo vendrá otra vez. Dile que Cristo va a venir otra vez. Cristo viene. O sea antes o sea después, ¿verdad? Si nos tiran unas bombas, hermano, ¿verdad? De esas poderosas, bueno, pues que nos tiren, sea antes o sea después. Sabemos que, pues si morimos, bueno, seremos arrebatados en algún día, ¿sí o no? Los muertos en Cristo serán arrebatados. Los que murieron de tus familiares serán arrebatados, ¿cierto o no? Mis familiares que murieron en Cristo, mi hermano, mi hermana, que murieron en Cristo, serán arrebatados. Todos los que han puesto entonces la fe, ¿verdad?, en Cristo serán arrebatados, sea antes o sea después. Lo más importante entonces en nosotros es estar preparados. Cuéntense en amén. Estar preparados, vivir como si Cristo fuera a venir, ¿verdad?, el día de hoy. Vivir, ¿verdad?, usted con su esposo, ¿verdad?, yo con mi esposa, con las gentes que nos rodean. Tenemos que ir nosotros mejorando en todas las áreas, porque para cuando venga el Señor, ¿verdad?, nos encuentre en una situación que realmente hemos sido, ¿verdad?, nacido de nuevo y hemos sido cambiados, hemos sido transformados. Cuéntense amén. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros mientras sucede el arrebatamiento? Pues déjeme decirle, hermano, que aunque usted no lo acepte y aunque yo no lo acepte, todavía ha de haber algún que otro ídolo dentro de mi vida, y todavía ha de haber alguno que otro ídolo dentro de su vida. Analícese bien. Entonces, lo que nos corresponde es destronar los ídolos que ocupan el lugar a Dios, ¿verdad? Y número 2, esperar con paciencia en los cielos a Jesús. Y número 3, servir al Dios verdadero, seguir sirviendo al Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén? ¿O ya se cansaron? No, todavía ni comenzamos el servicio, ¿verdad? Ahorita porque estamos en este horario de las 8:30 de la mañana, pero cuando nos cambiemos va a haber más trabajo, ¿verdad? Cuando nos cambiemos a otro horario. Así es que hay que ir adelantando las oraciones, ¿no? Que Dios nos dé la sabiduría, la fuerza para poder servir más al Dios verdadero, que Dios nos dé ese espacio donde tenemos que servirlo. ¿Cuántos dicen amén? Que nos dé el lugar indicado, ¿verdad?, el edificio indicado donde podremos realmente servir al Dios verdadero mientras Jesús regresa, hermanos. Mientras Jesús regresa. Y número 4, seguir confiando que Dios nos librará de cualquier ira venidera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces, mientras sucede el arrebatamiento, confiemos en esto. Póngase de pie. Y Cristo va a venir otra vez. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Dice la Apocalipsis, ¿verdad?, que ven, Señor. El que ha de venir, vendrá y no tardará, dice Hebreos también. ¿Está bien, hermanos? Entonces, Pablo simplemente quería decir que no ignoren que seremos arrebatados un día. Y nosotros también tenemos que aplicar esas palabras de Pablo a nuestra vida. No ignorar que un día seremos arrebatados. Y cada día está más cerca ese momento. ¿Cuántos dicen amén? Cierra sus ojos, vamos a darle gracias a Dios. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, por tus palabras, porque son promesas de que tu Hijo amado vendrá otra vez sobre las nubes. Señor, a través del caminar vemos burladores, aún vemos gente que se burla de nosotros, Señor, de que creemos, confiamos, estamos convencidos de que Jesús vendrá sobre las nubes una vez más. Señor, ayúdanos a pasar por alto todas esas ofensas y burlas que tiene la gente que no tiene tu Espíritu, Señor. Y aquellos, Señor, que creen en tu venida, síguenos dando, Señor, esas virtudes y esa capacidad de destronar lo que ocupa tu lugar, de esperar con paciencia
y de servir cada vez más y más al Dios verdadero, y de confiar de que tú nos librarás de la ira venidera, Señor. Señor, la doctrina del arrebatamiento no tiene mucho tiempo, Señor, que ha estado en énfasis, Señor, pero sabemos que tú tienes los tiempos y este es el tiempo de hacer más énfasis y de recordar más de que tú vendrás por segunda vez y nos llevarás, nos arrebatarás sobre las nubes, Señor. Muchas gracias por todo. Gracias porque hemos creído en eso, seguiremos creyendo y seguiremos confiando de que así será, porque tu palabra lo dice. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuéntese en el amén. Que Dios nos bendiga y sigamos teniendo paciencia, porque un día el Señor vendrá.